Hoy, 29 de octubre, se está recordando el Día Internacional de la Lucha contra el ACV, que tiene que ver básicamente con los accidentes cerebrovasculares. Algunos de los datos que hemos obtenido buscando información para esta nota que vamos a compartir, por ejemplo, en la Argentina, cada 4 minutos un argentino tiene un ACV, que esto puede desembocar en la muerte o puede desembocar en una discapacidad, ¿no? Realmente es una situación problemática y también el fallecimiento de más de 18.000 personas por año para la República Argentina. Pero bueno, hoy nosotros dentro de lo que es la rehabilitación, todo lo que tiene que ver con la motricidad, con lo neurológico, nosotros tenemos el Centro de Rehabilitación APREPA en San Jerónimo Sud. Hemos convocado en esta oportunidad al médico gerente, el doctor Diego Lizazo, que siempre nos atiende para poder reflexionar sobre este día y visibilizarlo también. Diego, es un gusto tenerte allí, siempre hablando de salud. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué es una ACV y cómo podemos prevenir esa ACV? Bienvenido, Diego. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos. El ACV, como vos lo dijiste, uno cada 4 minutos y aproximadamente 18.000 muertes por año, y un 30% de los pacientes que sufren ACV quedan con secuelas motrices. La forma de prevención es básicamente tener una vida saludable. Es fundamental el ejercicio físico, más de 30 a 40 minutos 3 veces por semana. Tengamos en cuenta que los ACV los podemos dividir básicamente en isquémicos, que son la gran mayoría, y hemorrágicos. El ACV isquémico, esto es primera introducción y ya voy con tu pregunta. El ACV isquémico se obstruye el vaso, la arteria que irriga parte del cerebro, no llega sangre y se produce un infarto del cerebro. Y el ACV hemorrágico se rompe ese vaso en algún lugar donde es más débil y hay un vuelco de sangre en el sistema nervioso central. ¿Cuál es la principal causa? La placa de ateroma. La placa de ateroma es esa placa de colesterol. Por lo tanto, todo lo que nos haga tener un colesterol más alto es un factor de riesgo. Y por ejemplo, la conducta alimentaria. ¿Sí? Comer frutas, verduras, estar bien en el peso, no tener sobrepeso, eso es fundamental. La placa de ateroma, una vez que está formada, la única forma de reducirla, eventualmente poner un stent, ¿no? Por supuesto, pero si no fisiológicamente, es mediante el ejercicio. Dentro de los colesteroles, siempre llamado el colesterol bueno y el colesterol malo, el colesterol bueno hace producir una reducción de esa placa de ateroma y se empieza a sintetizar después de 30 a 40 minutos de ejercicio. Cuando hablamos de ejercicio no estoy diciendo solamente salir a correr, que sería lo ideal, pero caminar, bicicleta, pileta, lo que sea. Más de 30 a 40 minutos, 3 veces por semana. Controlar la presión es un factor fundamental. La presión alta, ¿sí?, es un factor de riesgo importante para el accidente cerebrovascular, entonces tener un control de la presión arterial es muy importante. Todas aquellas conductas que lleven a un aumento de la presión arterial, comer con sal, fiambre, etcétera, no son muy beneficiosas. Comidas saludables, frutas, verduras, no excesos de grasas, no fritos, no aceites. Cuando digo no, es en baja proporción, no hacer abuso de eso. No hacer abuso del alcohol. El alcohol sí, en una medida proporcionada, básica, es una copa en la mujer y 2 copas en el hombre de vino, y cuando estamos hablando de copa, una medida chica, no por ahí copas de 800 centímetros cúbicos, que es casi un litro. Una copa hasta ahí es tolerable y es beneficioso, pues los taninos tienen cierto factor protector, más de eso es perjudicial obviamente, pero la actividad física y la parte alimenticia son fundamentales para prevenir esta conducta. Diego, te quería preguntar los síntomas y si uno como paciente puede percibir esos síntomas en primer momento, ¿no? Cuando se está produciendo esa ACV. Está bien, sí, los síntomas en realidad el paciente se da cuenta, y muchas veces el por ahí no se da cuenta, y el familiar que lo está viendo se da cuenta enseguida. Los síntomas son básicamente neurológicos, pueden ser motrices, una asimetría en la cara, ¿sí? Por ejemplo, la comisura labial, de un lado se mueve, del otro no, una debilidad o una parálisis del brazo, de la pierna.
lo que puede notar el paciente y el familiar es una dificultad en el habla, eso se llama una disartria, no se le entienden las palabras, y hasta perder el conocimiento y hasta incluso puede haber una ACV, el paciente puede fallecer en el momento que se produce el ACV. Y tengamos en cuenta que más o menos un 30%, un 25, un 30% de los pacientes mayores tienen riesgo de ACV. Es un montón. Es una patología sumamente frecuente. Bien. Diego, viniendo un poquito al centro de rehabilitación, un poco cuál es hoy la realidad relacionada con pacientes de ACV. ¿Es alto el porcentaje? ¿Sigue siendo tal vez de otras patologías? Nosotros tenemos dos grandes ingresos, dejando la pandemia de coronavirus, que hasta hace muy poco tiempo la mayoría de los ingresos eran pacientes post-coronavirus. Los grandes ingresos es el politrauma, que es un paciente joven, y el ACV en los mayores de 60 años. Lo que sí vemos ya hace un tiempo es ACV en pacientes jóvenes. Y esto por ahí tiene mucho que ver con el estilo de vida y la conducta que tenemos, sobre todo los argentinos. No nos estamos dando cuenta, pero vivimos una sociedad sumamente acelerada, estresados, sin tiempo para la actividad física, una conducta totalmente sedentaria. Entonces hemos tenido pacientes con ACV en 40, 50 años, son pacientes muy jóvenes, por supuesto sacando los factores predisponentes, porque hay algo que se llama síndrome antifosfolipídico que puede dar y es por otra causa, pero sin otra causa predisponente, pacientes de esa edad con accidente cerebrovascular. Y muchas veces, o la gran mayoría, se ve a las conductas y a los estilos de vida. Y no nos damos cuenta, pero los argentinos estamos viviendo en una sociedad muy complicada. Claro. Diego, bueno, uno es neófito en el tema, pero digo, ¿hay más predisposición para la mujer, para el hombre? Sí, a ver, en realidad es más frecuente, lo estamos viendo en los hombres, pero se están equiparando, ¿sí? Estas dos causas, estos dos niveles se están equiparando. Probablemente, a ver, ya hoy la mujer sale a trabajar prácticamente igual que el hombre, tiene las mismas responsabilidades que el hombre. Estamos en una sociedad donde eso es prácticamente igualitario. Y lo que sí nosotros lo vemos más frecuentemente en el hombre, y en el hombre sedentario. Por ahí la mujer algún otro tipo de actividad, por lo menos caminar, lo tiene mucho más arraigado que el hombre. El hombre en un momento deja de hacer actividad y la mujer todavía sigue saliendo a caminar, lo cual es una actividad fantástica. Estamos hablando de actividades aeróbicas. Por ejemplo, ir a un gimnasio no sirve para prevenir el ACV. Está bueno igual que lo hagan, ir a un gimnasio a levantar pesas. Si va al gimnasio a hacer cinta o una actividad aeróbica está perfecto, pero no a levantar pesas justamente. Pero todo lo que sea actividad aeróbica, caminar, bicicleta, natación, fantástico. Diego, como reflexión entonces para nuestros telespectadores, buscar la vida sana, ¿no? Yo sé que es difícil, y bueno, y encontrar ese momento de equilibrio, ¿no? Que necesitamos tanto el físico y la mente. Es fundamental, fundamental. 3 veces mínimo, 3 veces por semana, más de 40 minutos es fundamental. Y eso también ayuda después a tener la mente despejada por otras cuestiones. Pero uno a veces no se da cuenta, y nos pasa a todos, incluso a mí, en la bola del trabajo, de que pasan cosas, y cuando uno pone un poquito los pies sobre la tierra, la parte física es trascendental. Esto pasa que es asintomático totalmente hasta el momento que se produce un síntoma. Y cuando se produce un síntoma, puede ser algo que se llama AIT, que es accidente isquémico transitorio, que eso revierte en 24 horas y no pasa nada, que es un gran signo de alarma, y después el ACV propiamente dicho y producido, donde un 30% queda con secuela neurológica, lo cual es un gran problema. Si bien se puede rehabilitar, hay gente que rehabilita, y bueno, a eso nos dedicamos nosotros, y queda muy, pero muy bien, y otra gente queda con bastante secuela. Incluso algunos pacientes quedan con algo que se llama estado de conciencia mínima, por el tamaño del accidente cerebrovascular. Hay veces que son impresionantemente grandes. Perfecto. Diego, lo de coronavirus, también esto afectaba a la parte motricidad, ¿no? A ver,
El coronavirus, lo que nosotros, la mayoría de nuestros ingresos era la polineuropatía del paciente crítico, que es el paciente que está mucho tiempo en cama, tiene una debilidad extrema generalizada. Pero, a su vez, los pacientes con coronavirus tenían un aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares con respecto a la población general. Entonces hemos visto en muchos pacientes con coronavirus, con ACV posterior al coronavirus. A los 14, 15 días de estar internado, accidente cerebrovascular. Y eso está escrito, que la infección por el virus, por el coronavirus, produce un aumento del accidente cerebrovascular isquémico. Perfecto, Diego, agradecerte como siempre. Me queda una sola pregunta que tiene que ver fuera del ACV a título personal. Sigo usando el tapaboca, no me puedo acostumbrar, lo sigo usando, está bien, está mal, debo sacármelo. A ver, la pregunta está perfecta. En este momento, la mayoría de lo que está circulando es Delta, ¿sí? Cepa Delta. No sabemos cómo va a ser el comportamiento, por lo tanto, no digo al aire libre, en espacios abiertos, que eso podemos tener una consideración de no usarlo, el riesgo de transmisión es bajo. Ahora, me subo a un transporte, lo tengo que usar, entro a un negocio, lo tengo que usar, en cualquier ámbito cerrado lo tengo que usar. Al aire libre se puede tener alguna consideración cuando las autoridades lo dispongan de no usarlo más. En el resto, seguir usándolo. Perfecto. Doctor, agradecerle nuevamente este contacto y este tiempo, como siempre, con Informe Regional. Muy bien, un saludo grande para todos ustedes. Bien, allí la palabra del doctor Diego Lizazo, hablando básicamente del tema de ACV. Hoy es el Día Mundial, algunos tips que nos ha dado el doctor, que tiene que ver con el cuidado, también dando algunos números dentro del Centro de Rehabilitación de APREPA, ¿no? El politraumatismo y el ACV isquémico, como lo marcaba, fuera del coronavirus. Y con el coronavirus haciendo también un poco de reflexión, lo que tiene que ver con el tapaboca. Seguir usándolo, dice el doctor, en lugares cerrados, él es infectólogo también, o sea que está bien compenetrado con el tema de COVID.